Hola chicos, buenos días. Nos volvemos a encontrar en este espacio de física para seguir trabajando con las lentes. Esta semana vamos a ver em, algo un poquito más complejo que lo anterior, que la representación gráfica, pero que les va a sonar bastante conocido después de haber visto las clases sobre espejos. Para orientarnos un poco, para ubicarnos donde estamos, habíamos trabajado ya la semana pasada sobre la formación de imágenes en los dos tipos de lentes que vamos a trabajar, y esta semana vamos a hablar de los cálculos que vamos a hacer para calcular distintos parámetros de interés respecto de la formación de imágenes en los dos tipos de lentes que trabajamos. Dijimos que solamente vamos a analizar lentes bicóncavas y biconvexas, simétricas, es decir, con la misma distancia focal en ambas caras de la lente. Bien, y además lentes muy delgadas para de alguna forma ignorar la desviación que ocurre por refracción en el interior del material de la lente. ¿Sí? Son lentes bien finitas, de forma tal que en vez de representar las dos refracciones que existen, vamos a considerar una única refracción. Bueno, la ecuación de las lentes es la misma ecuación que la ecuación de los espejos. Por eso debería sonarles conocida, por lo menos, ¿sí? Como tiene tres variables, distancia imagen, distancia del objeto a la lente y la distancia focal, como tiene tres variables, necesito conocer dos para poder despejar y calcular una tercera. Para usar los datos debería usar la convención de signos, una convención de signos análoga a la que se usaba en los espejos esféricos, ¿sí? Además, podemos verificar los resultados con lo que esperamos de esas imágenes formadas. Bien, nosotros ya trabajamos con el análisis de los resultados. Tenemos que ver si tienen sentido, si son coherentes con el desarrollo gráfico, y eso vamos a seguir haciendo en esta etapa. ¿Sí? Y eso es lo que dice ahí, lo podemos verificar siempre gráficamente. Acá hay una representación de una lente que está formando la imagen de un objeto, ¿sí? Fíjense, la distancia focal, al igual que en los espejos, hará referencia a la distancia del foco al plano focal de la lente. Ahora bien, en este caso, como las dos distancias focales son iguales, no tengo ni que preocuparme de aclarar cuál es la distancia focal que vamos a usar, ¿sí? La distancia, la D sub O, es la distancia del objeto a la lente. Y la distancia de I es la distancia de la imagen formada a la lente. ¿Bien? Es análogo absolutamente a lo que observábamos en los ejercicios de reflexión de la luz trabajando sobre espejos esféricos. Acá tengo el ejemplo de la formación de imagen en una lente. ¿Se acuerdan? Esta se llama lente convergente o biconvexa y esta se llama lente divergente. Fíjense, los rayos, la orientación no se cruzan nunca y esto se cruza en un punto, ¿sí? Divergente o bicóncava. ¿Está bien? Esos son los nombres de las lentes. ¿Por qué los puse acá? Bueno, acá les aclaré. Yo generalmente uso el término convergente o divergente para referirme a estas lentes, pero podría usar los anteriores. ¿Por qué las dibujé? Para recordarles cuáles eran la convención de signos y cómo se traslada a las situaciones de las lentes. D sub O, que es la distancia del objeto a la lente, siempre será una magnitud positiva. D sub I, que es la distancia de la imagen a la lente, tiene que ver con las características de esa imagen, si es real, es decir, cuando se forma con los rayos refractados en este caso, ¿sí? Estos son los rayos refractados y con ellos, con la intersección de esos rayos se forma la imagen del objeto. En ese caso, esa imagen es real, de ahí será positiva. Y será negativa cuando sea virtual. ¿Qué sería esta situación? Cuando se forma con las prolongaciones de los rayos refractados. Y finalmente, la distancia focal también tiene convención de signo y será positiva si la lente es convergente y negativa si la lente es divergente. También vamos a usar la ecuación de aumento, que es la ecuación que presentamos con los espejos esféricos, ¿sí? En las ecuaciones de aumento no se usa convención de signos. El aumento siempre será una magnitud positiva. Aunque DI sea negativa en los cálculos, lo traslado a esta ecuación ignorando el signo. Bien, lo que sí debo recordar es que el aumento puede ser mayor a 1, en cuyo caso indica que la lente está magnificando. Es decir, el tamaño de la imagen es más grande que el del objeto. También puede ser igual a 1, en cuyo caso la lente no magnifica ni reduce el tamaño. Es decir, la lente y el objeto y la imagen tienen el mismo tamaño. Y si es menor a 1, me está diciendo que esa lente reduce. Es decir, que el tamaño de la imagen es menor
es menor que el tamaño del objeto original. Vamos a ver un ejemplito de cómo se usan estas convenciones, estas ecuaciones. Me dice acá que frente a una lente de 4 centímetros de distancia focal y a 12 centímetros de la misma, es decir, me dice que el objeto lo ubico a 12 centímetros de la lente, y lo que me pregunta es a qué distancia del espejo se forma la imagen. Acá no lo puse, pero cuando lo dibujé tuve en cuenta que usé una escala 1 en 6. Quiere decir que cada 1 centímetro del dibujo represento 6 centímetros reales. ¿Está bien? Fíjense, el primer rayo es un rayo incidente que entra paralelo al eje óptico y se refracta de forma tal que su prolongación pasa por el foco 1, una lente divergente. El segundo rayo es un rayo que entra de forma tal que su prolongación pasaría por el foco 2 y se refracta paralelo al eje. No dibujo la extensión del rayo incidente porque no tiene sentido. Ya ahí observo que se cruzan las dos prolongaciones. Tras el tercer rayo probablemente no es necesario. Y en el punto donde convergen esos tres rayitos se formó la imagen. Cuando analizo, esa es la parte gráfica, la hago para ver si es coherente o no con los resultados analíticos que voy a obtener. Fíjense, acá escribí los datos que saqué del problema. Dice que la distancia focal es de 4 centímetros, ¿sí? En realidad, eso es lo que me dice el problema, pero a la hora de usarla, esa distancia focal, lo que debo hacer es colocar menos 4 centímetros. ¿Por qué? Porque la lente es una lente divergente. ¿Bien? Después, el otro dato que tengo es DO, pero DO siempre es positivo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces son los 12 centímetros que me plantea el problema. Y escribo, fíjense, la ecuación para esta lente. Esto es muy importante. Si ustedes se olvidan de ponerle el signo menos, ¿sí?, a la distancia focal, que tiene en cuenta la naturaleza de la lente, en este caso una lente divergente, el resultado va a ser incorrecto. ¿Sí? Recuerden, les escribí acá esto para que recuerden cómo despejar. ¿Sí? Yo tengo la incógnita que es de I, la voy a dejar solita de este lado, y este otro término, que es 1 sobre DO, lo voy a pasar restando. Acuérdense, sacamos denominador común que es 12 y hacemos la cuenta común. Podemos hacer el resultado, lo podemos sacar acá o podemos despejarlo. Yo acá lo hice paso a paso. Ustedes lo pueden hacer como les guste más, despejar esa incógnita. Pero recuerden que necesita estar de I. O sea, la distancia imagen es la que necesita estar despejada. No pueden despejar 1 sobre DI porque esa no es la incógnita. En este caso el resultado me da menos 3 centímetros. ¿Sí? Fíjense el dibujo. Menos 3 significa que la imagen es virtual, lo cual es coherente absolutamente con esto. ¿Sí? Además me dice menos 3 centímetros, es decir, está a 3 centímetros de la lente, lo cual también tiene sentido porque la distancia focal era 4 y está a una distancia menor a 4. Así que ese resultado es absolutamente coherente con el dibujo que obtuve recién. Si me preguntan la altura o el tamaño de la imagen, dándome como dato el tamaño del objeto, que lo tengo acá, tengo que plantear las ecuaciones de aumento. Si me preguntan el tamaño no lo podré calcular directamente, porque acuérdense que el aumento es TI sobre TO, pero si no tengo el aumento, tengo dos incógnitas, no lo puedo calcular. Por lo tanto, el primer paso es calcular el aumento. En este caso me da un aumento de 0,25, es decir, menor a 1. Eso indica que la lente está reduciendo el tamaño. ¿Bien? Seguimos siendo coherentes con lo que planteamos anteriormente. Si disminuye, puedo despejarla. En este caso ya tengo el dato de A y tengo el dato de TO, por lo tanto puedo calcular TI, que es la incógnita de este problema. Esto está dividiendo, pasa multiplicando y fíjense, el tamaño de la imagen me da 2,5 centímetros. Miren algo importante, la distancia imagen eran menos 3 centímetros, ¿cierto? El menos no lo usé. Y no lo usé porque ese menos tiene que ver con una convención de signos que se usa solo en la ecuación de las lentes. En la ecuación de aumento, ese signo lo ignoramos. ¿Bien? Fíjense, si yo dibujo acá el objeto y la imagen que obtuve y los apilo, fíjense, exactamente me entran 4 imágenes para completar la altura del objeto. Quiere decir que reduce a una cuarta parte, ¿sí? Este 0,25 es un cuarto. Así que está perfecto el cálculo que hicimos y está perfecto y es absolutamente coherente con el resultado gráfico del problema. Estas ecuaciones son las que vamos a ver esta semana. Ya nos queda muy poquitito, estamos cerrando la unidad de refracción de la luz y la semana que viene vamos a tener la clase por videollamada. Les pido por favor que se tomen el trabajo de escribir las dudas que tengan en la carpeta o márquenlas en todos los desarrollos que hayan tenido porque están usando poco el foro.
Algunas preguntas las recibo por privado, pero están usando poco el foro y estoy segura que algunas dudas se les plantearán a la hora de resolver los problemas. Como las videollamadas duran muy poquito, acuérdense que son de media hora, es importante que tengan organizada la clase en su mente. Así que voy a preguntar sobre qué problema. Yo voy a traer un problema integrador de todas formas para trabajar entre todos, pero ese tiempito que tenemos lo tenemos que aprovechar muy bien. Les mando un abrazo grande, espero que sigan todos muy bien y nos vemos la próxima semana.